Habla Leobardo. A propósito, te he querido preguntar desde hace tiempo. Si no fue la bella Clara el amor prohibido del marqués de Guadalcázar y fuese un amor prohibido del marqués de Gelbes, ¿qué se sabe de la mujer que cautivó a tan inconmovible virrey? Habla César. Se llamó Doña Culpa, condesa de los remordimientos. Habla Leobardo. ¿Qué clase de nombre es o acaso la apodaban así? Habla César. Disculparás mi analogía, necesaria para aclararte ese misterio. La Ciudad de México estuvo por desaparecer en varias ocasiones a causa de las inundaciones. La historia que cimbró a los españoles describe una que inundó a los mexicas en 1449, levantó su mini computadora y mostró la fecha. Razón por la cual erigieron una albarrada de piedra de 20 kilómetros, partiendo desde Azcapotzalco hasta llegar a Iztapalapa. Tuvieron el gran error de no asegurar 5 abrevaderos para abastecer a la ciudad partiendo desde Coyoacán. Las aguas del lago se desbordaron en el primer incontenible torrente de golpe de agua y agobio que anegó el alma de la altiva ciudad azteca. No bien colonizada, crecía un enorme temor en los españoles, consecuencia de las historias contadas por los indios acerca de los desastres acuosos. Construyeron un albardón tras la anegación de la ciudad en 1580, buscó el dato y volvió a levantar su computadora con una imagen recreada virtualmente y la fecha, y nació el dicho de tapar el pozo después del niño ahogado. Vendría otra de mayor contundencia en 1604. Esta vez levantó los brazos sin la computadora. Habla Leobardo. Nunca antes de llenar el pozo, darse al gozo, y antes de tener sed, asegurarse de tener lleno el pozo. No sé si tergiverso los refranes o creo otros nuevos. Habla César. De seguro son nuevos, y bien que les quedan, debido a su insensatez de tomar piedras de la albarrada para la expansión de la ciudad. Habla Leobardo. El más estúpido o el mayor déspota puede ceder, el necio nunca. Habla César. Pues aquí se juntará un déspota, un necio y un atolondrado. No fue sino hasta la anegación de 1607 que tomaron medidas al construir desagües en derredor de la periferia. De nuevo hubo otro error de cálculo, pues la supuesta solución solo previó los desbordamientos de los lagos, mas no las incesantes lluvias. Se ofreció una cuantiosa recompensa para quien presentara la solución más confiable, seleccionaron entre muchas la de un Enrico Martí, a quien la historia confunde con Martínez para no reconocer que un italiano de sangre renacentista salvaría a la colonia más preciada del Imperio español. Habla Leobardo. Pues, fue la mayor obra de ingeniería en América. Habla César. Y Europa. Miles de indios y una diversidad de oficiales de inveterada albañilería la iniciaron, la obra ingenieril más grande de América de su época, como bien dices. El pobre Enrico sufrió intrigas y envidias que no le permitieron continuar su obra. Habla Leobardo. ¿No te suena igual hoy en día? Habla César. No les quedó otra que acudir al país, futuro rival de la corona española, Francia, que recomendó a un tal Adrián Bot, quien descalificó el proyecto del italiano y propuso cambios. Habla Leobardo. A joder lo que otro bien hizo sin tomarlo de base. A mí me jodieron mis proyectos para luego darse cuenta de su eficacia, pero ya fue tarde. Hasta un despido padecí y luego me llamaron y los mandé a la chingada. Habla César. Por más desesperados el virrey y su corte no se tragaron ninguno al no considerarlos con sustento. Quizás fue un ardid de los galos para fastidiar a la joya de la corona del imperio hispano. Habla Leobardo. Siempre ha sido así, con las tantas manoseadas ingenieriles de la ciudad. Me refiero a ejes viales, un periférico que, si su nombre indica una vía en la periferia, ya quedó en la medianía de la urbe, un viaducto antes de agua, ahora de asfalto que terminó más al centro, rebanando a la ciudad. Habla César. El pobre italiano fue encarcelado y luego liberado y de nuevo fue responsable de la magna y ansiada obra. Por enfrentamientos con las tercas autoridades fue destituido, pero a los pocos días le pidieron volver a su puesto para enfrentarse otra vez con la sinrazón de la testarudez. Decidió, ahora él, renunciar a consecuencia de las intrigas que a borbotones venían de los obcecados lagos y de los turbados torrentes de lagunas humanas al borde de la terquedad. Habla Leobardo. Al igual que los atorrantes atolondramientos que vemos en la Cámara de Diputados.
Habla César. Ninguna piedra se puso encima de otra durante 5 años. Sin embargo, he aquí que el virrey Mendoza y Pimentel, marqués de Gelbes, creyéndose más científico que todos y sin admitir refutación ni atisbo de ser contradicho, dijo que la inundación era invención de ingenuos y alborotadores, y nada pasaría. Habla Leobardo. No es ya común en nuestra historia abundante de tantas incoherencias de funcionarios en los más altos cargos. Habla César. Con la misma inconsciente megalomanía, ese virrey dijo que las inundaciones eran mitos geniales del pueblo y de ansiosos por sacarle dinero a la regencia. Ordenó abandonar los proyectos para contener las lagunas, dejándolas libres en sus corrientes, y se rompió el dique que contenía al río de Cuautitlán, donde se refugió el espíritu del último guerrero azteca, Cuitláhuac. En el primer arrebato del cielo, dejando caer su raudo con la furia de Tlaloc y su asociación con el espíritu de Cuitláhuac, la ciudad se anegó. Habla Leobardo. La empapada que se dio su ego. Habla César. Nada más. Ni una gota de esa agua cayó sobre la cabeza del infuloso virrey, había salido del país, recordarás que ya te platiqué, el arzobispo le ganó en poder y prepotencia, a una costa de nuestro Palacio Nacional que incendió, provocando la huida del virrey. Habla Leobardo. ¿O será que antes de salir bufando y henchido de cólera de nuestro país pactó con Tlaloc su venganza? Habla César. Si cientos de indios cooperaron con el arzobispo para derrocarlo, miles perecieron ahogados. Habla Leobardo. Si a la ignorancia le das poder, se transforma en la prepotencia más petulante. Habla César. El 21 de septiembre de 1629 fue el día cuando cayó el mayor aguacero registrado en la historia hasta entonces, y los ríos arrollaron a la ciudad. Habla Leobardo. ¿En qué se relaciona con Clara y los virreyes el soneto Amor más allá de la muerte? Habla César. Se refiere al gallardo Gonzalo, a su Clara y al triángulo con el virrey antecesor del que ahora nos ocupa. Habla Leobardo. Con tantas vertientes, quien plasmó sus historias en estos pasadizos malabarea con nuestra incrédula deducción. Habla César. Lo más asombroso es la advertencia hacia esta ciudad tuya, y se adelantó al futuro. César mostró el video que había tomado de ese pasaje con lujo de detalle, tomas de cercanía y amplificación que solo la tecnología de hoy les puede permitir. Realizó un acercamiento y le pidió a Leobardo que describiera lo visto, solo un arqueo de cejas. Enfatizó entonces. Habla César. Logré descifrar el mayor de los frustrados festejos que se hubiera registrado en toda la historia. Observa a un lado de esta pintura que representa unos palcos vacíos con excepción de uno. Los ocuparía el Santo Tribunal. A juzgar por la figura que aparece erguida, es precisamente nuestro personaje, el marqués de Gelbes. Lee abajo. Habéis regresado a vuestro lugar que convirtióse en ciénaga por vuestra obra, que de arrepentidos el infierno está, quienes no, el infierno no les será sino dentro en la entraña, mas vuestra alma cubierta de paños negros espía aquí por cretino que habéis sido, mereciendo garrote que por tarde no llegue y sea eterno, que asaz pantanosa agua conserva la memoria su cinta de tan cobarde omisión, pues el que no hace cuando deber hacer, peor hace. Habla Leobardo. Increíble. Describe el papel de nuestros servidores, de cucharón pozolero públicos. Tal vez si hubieran descubierto estos pasadizos mucho antes, las cosas habrían cambiado. Habla César. La memoria colectiva solo recuerda a través del historiador y nunca los lee. Mientras observaba el mural a través de los acercamientos necesarios, Leobardo identificó un amplio toril que fue la Plaza Mayor, según aclaró César, quien, percatado de su extrañeza, empezó a detallarle. Ya conoces la historia del malogrado Diego Carrillo de Mendoza y Pimentel, quien salió despavorido de nuestro país. Resulta que mandaron a otro ingenuo, Rodrigo Pacheco y Osorio, marqués de Cerralbo, quien, sin reparar en los riesgos y voces de prevención, preparó un festín mayor que cualquier fasto versallesco. Me ocupé de investigar cada detalle del fastísimo evento, de otros más, relacionándolos con las actas de cabildo de la Ciudad de México, los archivos de Indias y documentos que nos hemos hecho llegar. He repartido onerosas dádivas a gente clave para dejarnos copiar libros, muchos en España y, escucha bien, en bibliotecas privadas en Alemania y Estados Unidos.
Un japonés poseía 2 mamotretos con autos de fe y sentencias de la Inquisición de 3 luteranos, 6 judaizantes, un calvinista y 3 blasfemos que fueron condenados y luego indultados al pertenecer a familias de abolengo con ancestros que pelearon contra holandeses en las costas de la Vera Cruz, otro, sirviendo a Carlos V contra los germanos. A un alférez con plena victoria en las costas de Portugal, le salió de ínclito familiar uno de los sentenciados, quien, al referir su parentesco, lo absolvieron. Fue denunciado por escribir un compendio de piezas teatrales profanas que había recopilado y ya obran en mi colección. Te las mostraré después. Habla Leobardo cómo lograste copiar el tesoro de coleccionistas si lo guardan con tanto celo y ni siquiera comparten con las universidades. Habla César. Mi cazador de joyas literarias de la colonia se las ingeniaba cuando el dinero no era suficiente. Información es poder. Habla Leobardo. Sin lugar a dudas. Pero nosotros ahora tenemos demasiada y no nos sirve para nada. Habla César. Chantajeó al nipón con no denunciarle a los medios a cambio de una simple copia. Habla Leobardo. ¿Qué pasó con el magno festejo? Habla César. Puedes apreciar que la Plaza Mayor nos muestra gallardetes, banderas, tapices orientales, tapetes por donde pasarían las luminarias de la época, hizo un acercamiento. Observa también las lumbreras de los palcos, ni abajo se podía ver mejor. Habla Leobardo. ¿Qué son estos? Habla César. Tienen una pátina de luz, por eso la claridad, amplió aún más la imagen. Son doseles, cornucopias de plata, ahí debía terminar su recorrido la élite por las calles de las vitoreadas y los vituperios. Sorprendido de nuevo Leobardo, su amigo había dado un vuelco sin parangón de tecnologismos a un detalle de objetos apilados en los pandeados anaqueles de la inmemoria, los arcaísmos. El ingenio de quien lo pintó llegó al extremo, representando la pintura de la pintura, el arte dentro del arte, con detalladísimos paisajes en objetos similares a 2 biombos filipinos, una pincelada atesorando otra en su trazo. A estas silletas, las mostró, se les llamó jamunas, esas otras son carriolas. Habla Leobardo. Carriolas. Recuerdo la mía. Habla César. Eras un bebé consentido. Yo tuve un huacal que mis hermanos arrastraban y no les importaba que varias veces se volteó y ellos cagados de risa. Estas son para reposar. Las cubiertas pálidas o están desteñidas, eran de terciopelo bordeado de latón. Adaray. Habla Leobardo. Bonita palabra, antes, cualquiera me era igual, concentrado nada más en su pinchurrientísimo significado. ¿Y eso? Un orquestón. En ese tiempo. Habla César. Por eso es muy valiosa esta representación. Los músicos nos permiten apreciar los instrumentos de esa época, fue señalando y diciendo su nombre, pífanos, rebeles, albogues, tamborines, chirimías, atabales, charumbelas, trompetas, arpas, vihuelas, dulzainas y flautas. Habla Leobardo. Admirable. ¿Qué cambio se ha dado en ti? De ecuaciones, a lo que realmente significa la vida. Admirable. Inmejorable memoria. Habla César. Si algo te apasiona, la memoria es tan dócil que ni te acuerdas de ella. Habla Leobardo. Y esas ollas. Hervían gárgolas. Habla César. Lo único en aquel tiempo para alumbrar son esas cazuelas, lebrillos, ubicadas en azoteas con sus veneros de ocote, pipas de alquitrán prestas a iluminar más que las calles, las plazas y, sobre todo, las ventanas del Palacio Real y las del Cabildo. Señaló Leobardo al centro. César entendió y dijo. Son arcos triunfales, uno, con poesía de Sor Juana. Ese, es un preparador de nerviosos cohetes y muy rencorosas ruedas, porque serán el destellante espectáculo. La figura erguida de madera es la clave de esta pictórica parodia, debería ser de don Peroleño, una costumbre arraigada desde España, de ostentosa vestimenta y cínica representación, pero, observa, tiene el rostro del marqués de Gelbes. Amplió la imagen César y mostró otra del marqués y sus rasgos se parecían. Habla César. Lo descubrí al centro de los palcos vacíos, una pintura representando una figura de madera que vitupera a un personaje real. Habla Leobardo. Vaya fiestón que tendrán.
Habla César. Espera a escuchar lo que se les avecinaba. Listas a estrenarse, comedias y loas, además, zonas predispuestas para juegos de pelota, un palenque para quebrar cañas y correr la sortija, mascaradas, los toros de Lidia rumiaban por el desdén que les atizó el pintor, unos atados y otros libres. Observa con qué realismo los trazó, aun pasados tantos años y todavía bufan. En la catedral ya habían realizado la misa que dio inicio y sentido al festejo. Al pintor se le ocurrió dejarnos pistas para determinar los tiempos, observa, misales abandonados, velas a medio término, la Biblia abierta sobre el atril, inclusive, desea que apreciemos mucho nerviosismo por los evidentes olvidos. Habla Leobardo. Lo dices con la emoción del pronto festejo, escondidos en un palco hasta toparnos con el emperifollado virreyito. ¿Cuándo empieza? Ya quiero verlo con mis propios ojos. Habla César. O nos enfrentemos con sus espadachines, vigilando dónde asentará su culillo. Afuera daban los últimos toques a tan soberbia y costosísima preparación. Habla César. Cotejé el evento plasmado con lo escrito acerca de este y hubo protestas tratando de evitar su realización, pero la labia del recién llegado virrey convenció al mismísimo rey de España, y el entusiasmo desbordaba por la ansiedad de disfrutar la más grande de las fiestas. Leobardo se sorprendió de cómo la realeza había gastado grandes fortunas para lucir sus mejores vestimentas y joyas. Habla César. Los potentados aportaron grandes sumas, obligados para no desairar al virrey. Lo tenían justo enfrente, vestido de rúa con un traje coralino y guarniciones de plata. En voz baja, César dijo. Usado por primera vez en la corte de Felipe IV, este lo alabó tanto que ahora lo luciría de nuevo. La preparación del magno evento predispuso suntuosos escenarios para iniciar con comedias, corridas de toros, fuegos artificiales y salvas de pedreros. Habla Leobardo. Nos observa Tlaloc con morbo, intrigado por espiar tanta banalidad y derroche cuando él es el gran derrochador. Leobardo observaba en todos los ángulos a una nobleza ansiosa de participar en una cabalgata con caballos blancos, trajeados de tono oro y galones de plata. Los temerosos de las caídas a caballo iban en furlones. Habla César. Ponte cómodo, se escenificará una parodia. Atacando un castillo turco de mampostería. Leobardo no sabía a dónde dirigir su mirada, a las peleas de gallos, hacia los indios voladores, con quienes danzaban. Habla Leobardo. Obsérvalos. Y la ciudad más grande de América, hoy la más grande del mundo, preparada y animosa ante el mayor festejo de los virreinatos, los nubarrones no los toman en cuenta. Habla César. Cuando el cielo junta sus almohadas, quítate o se te cae ese cielo de la cama en cualquier momento. Unas horas antes del inicio del festejo, la venganza de Tlaloc, o la del marqués de Gelbes, inicia una lluvia que fue tomando fuerza, sin contenerla los miles de rezos. Amainó y creyeron que el susto terminaba ahí. Habla Leobardo. ¿Dónde nos resguardamos? Tenía que lloverles precisamente en este día. Y tan ansiosos, vedlos, acaso lo dije, para lucir sus mejores garras. Me dices que toda esta exuberancia quedará bajo lodo. Estalló con mayor fuerza. La gente podía protegerse a tiempo, pero nadie quiso dejar sus puestos y sus pertenencias y terminaron muchos ahogados o aplastados por los tumultos. Hasta los pesados toros flotaban junto con otros animales e individuos de todas las castas, a causa de la copiosa e inmisericorde lluvia que provocó derrumbes y deslaves. Habla Leobardo. Vaya catástrofe. No te separes de mí. Habla César. Lo peor está por venir. Cuando se desborden los ríos y lagunas. Imagínate la plaza mayor convertida en una gris y gran laguna. Habla Leobardo. Me da escalofrío y risa. ¿Qué jeta habrá petrificado al virreyito? Habla César. El ingenuo marqués de Cerralbo se afligirá tanto que ya nunca recuperará el semblante, aun cuando realice una que otra fiestecilla en su palacio tras este festivo diluvio. En el techo y muro final, acercó la imagen, puedes ver las terríficas escenas de la inundación de la terquedad y la soberbia de los que flotan en el pantano de la ínfula de la fatuidad. Habla Leobardo. ¿Acaso no estuvimos ahí? ¿Por qué estoy empapado?
Habla César. No sé, ingeniero. Por el sudor. Te vi hacer aspavientos, gestos, manoteos y pensé que actuabas. Te habré sugestionado tanto. Habla Leobardo. Pero te vi a mi lado y con mis propios ojos y resentí vientos, la lluvia, los gritos. Te tuve que jalar. Andabas tan campante. Te hubieran arrollado. Habla César. Te seguía la corriente. Habla Leobardo. Más bien, nos arrastraba ya la corriente. Habla César. Me refiero a que compartí tu proscenio, mi querido amigo. No me digas que lo vivías en carne propia. Habla Leobardo. Dices que se reventarían las presas. No nos tocó. Habla César. No tenían ni diques, saquearon los albardones para construcciones. Hubieras querido, temerario como eres, presenciarlo. Habla Leobardo. No. No, ya no más sugestiones, amigo mío. Habla César. Increíble. Te me fuiste y para colmo, conmigo mismo y yo creyéndome loco. Recuerda los versos del paraje rumbo a la salida de la fuga de la malévola, ¿es esto sueño, o ciertamente toco la blanca mano? Ah, sueño, estás burlando. Yo estaba te creyendo como loco. Habla Leobardo. Sueño o locura, ya no sé qué decir. Fue emotivo. Espantoso. La gente corría. Anegadas las calles. Ya el agua te llegaba a la cintura. Pero nunca me sentí inseguro. Quisiera ya tenerlo enfrente. Habla César. Cuando se desborden ríos y lagunas. Habla Leobardo. Me refiero al mural. A menos que verlo sea trasladarnos de nuevo. Habla César. ¿Cómo es la metáfora? Un efecto de traslación. Ya lo verás, con estas experiencias, te divertirás más. Habla Leobardo. Mientras no se repita y nosotros aquí abajo.